Recién hablando con Cané, con el economista, y le hice la misma pregunta que me parece vale la pena en este caso, porque ayer el presidente Milei en las entrevistas, creo que a Majul y después a Fantino, habló de día histórico, de momento histórico, la salida del cepo. ¿Usted cómo lo considera? Bueno, la palabra del presidente para mí es la más esclarecedora, ¿no? Yo creo que realmente fue un hecho histórico por las condiciones en que se dio la salida del cepo, porque también hubo otra salida del cepo que fue durante el gobierno de Macri, que la hizo Federico Sturzenegger, cuando poco confiaban en eso también y no tuvo mucha consecuencia negativa, al contrario, en ese momento fue buena, pero se hizo una salida del cepo en condiciones diferentes a la actual, porque esta se ha hecho en condiciones macroeconómicas impresionantes, ¿no? Que fundamentalmente tiene que ver con el superávit fiscal durante 16 meses consecutivos. Y esto, la verdad que genera una situación diferente, le da un marco de confianza totalmente distinta y se hizo con el establecimiento de bandas que implica una oscilación totalmente libre del dólar y fijando los pisos y techo de la banda en función de cuándo el Banco Central compra para sostener el precio y cuándo vende para que no supere la banda. Y bueno, esto me parece que es una circunstancia totalmente nueva y fundacional en la manera en que funciona nuestro sistema monetario. Y obviamente económico también, ¿no? Pero fundamentalmente el sistema monetario. Así que nosotros estamos muy confiados, muy tranquilos y mirando el futuro con una gran expectativa de crecimiento en todos los niveles, ¿no? Ahora, la reacción fue al menos de calma, el dólar blue bajó, el dólar único, oficial o libre subió un poquito, se ajustó conforme al libre mercado, salimos del cepo, pero del otro lado hablan de devaluación, digo los opositores, hablan de que la economía está mal, que crece la inflación. ¿Qué le respondería, sobre todo a la ciudadanía que espera con expectativa palabras oficiales que puedan aclarar el panorama también? Yo diría que actúen con la misma serenidad y tranquilidad con la que el gobierno encara esta nueva etapa, ¿no? Con mucha confianza en que las medidas que toma son el producto de 1 año y 4 meses trabajando para resolver los problemas macroeconómicos del país, que tienen mucha importancia, ¿no? Entonces no es que esta medida se toma de una manera sorpresiva, digamos, o no pensada, o por urgencias, en absoluto. Esta medida se toma como consecuencia de un programa que ha tenido varias fases, varias etapas, y esta es la tercera etapa, en la que se deja en total libertad a los argentinos para que operen con las divisas de la manera que les parezca, tanto con el dólar como en otros. Lo que pasa es que nosotros nos manejamos más con el dólar, los Sí, sí, argentinos claro. estamos más habituados, pero claramente pueden actuar con el resto de las monedas de la misma forma en total libertad. Y eso me parece que es lo más importante. Y aquellos que de alguna manera dicen que esto es una devaluación o que esto va a tener impacto en los precios, etcétera, yo creo que no consideran varias diferencias que tiene este programa económico con otros anteriores. Y eso, Hugo, que yo no soy economista, pero hasta yo lo entiendo, que soy abogado, que cuando uno, que es la ley de la oferta y la demanda, en definitiva, que es tradicional y la hemos analizado tantas veces de distintos sectores de la actividad profesional, ¿no? Cuando usted tiene dólares limitados y muchos pesos, está claro que el precio del dólar va a subir. Cuando es lo mismo que lo decía ayer yo creo que graciosamente el presidente en la entrevista con Fantino, ¿no? Él decía, tenemos acá esta botella de agua, una de las que uno habitualmente toma, ¿no? Tenemos esta botella de agua, ¿cuánto vale? $1. Bueno, $1, ok. Si usted está en el desierto de Arabia Saudita con 40 grados de calor, pleno sol, etcétera, ¿cuánto vale esa misma botella de agua ahí? Muchísimo más, obviamente, ¿no? Bueno, esta es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Cuando se dan las circunstancias
para que suba el valor de la botella de agua, subirá. Y si no se dan esas circunstancias, no subirá. En este caso, ¿qué hemos hecho? ¿Qué ha hecho el gobierno? Y ha limitado las circunstancias, porque ha dicho, esta masa de dinero, que son los pesos, sigue siendo la misma y no se va a modificar. Entonces, como el dólar es un precio más de la economía, es un objeto más de la economía, por ponerlo de alguna manera, mientras sean limitados, con una masa de dinero estable van a seguir en el mismo valor. Si aumentan los dólares, y la cantidad de dólares, digo, y la cantidad de pesos sigue limitada, y va a tender a bajar el valor del dólar. Y esto va a ser un juego permanente, pero fundamentalmente en libertad, no manejada por el Estado, que es el que introdujo variables que afectaron la economía. ¿Cómo introdujo esas variables, Hugo? Y las introdujo gastando más de lo que tenía. Claro. Gastando más de lo que le daban los ingresos que recibía por tributos, por impuestos. Entonces, ¿qué pasaba? Y o se endeudaba o emitía. Y eso hacía cambiar entonces la ecuación. Entonces ya no era lo mismo el valor del dólar y el peso argentino, porque esas relaciones cambiaban, porque la emisión para pagar el gasto cambiaba la cantidad de dinero que existía disponible. Entonces, esos son los errores que ha venido cometiendo se han venido cometiendo, mejor dicho, en la historia de la Argentina, y que el presidente Milei y el equipo económico tuvieron la valentía de encarar, de decir, bueno, se acaba el déficit fiscal y empezamos a cortar gastos. Y eso estamos haciendo desde el día 1 de nuestro gobierno, cortando gastos que eran prescindibles, por supuesto. Algunos nos acusan de que hemos cortado gastos sociales, etcétera. Bueno, nosotros hemos cortado todos los gastos porque el mayor daño que se le puede hacer al país es fomentar la inflación. Y la inflación se fomenta cuando se emite dinero o cuando se endeuda al país, que entra dinero también. Ahí se fomenta la inflación, porque se aumenta la masa monetaria, la base monetaria en definitiva. Entonces yo digo, lo que hemos hecho es tratar de perjudicar lo menos posible a los argentinos, al punto que con estas medidas de luchar contra la inflación se han sacado 10 millones de personas de la pobreza. Entonces que no nos vengan a decir, que no nos vengan a decir que el país entra en una etapa económica con las variables desbocadas, porque no es así, que no va a haber otra cosa que decían, ¿no? Que iba a haber recesión, y sin embargo la economía de diciembre a diciembre, que el año pasado creció 6%, y hoy está creciendo todavía a niveles más altos que ese, no está creciendo al 8%. Así que yo digo, nosotros estamos confiados en que la evolución de la economía va bien. Obviamente van a ir apareciendo cada tanto problemas que tendremos que ir resolviendo, porque el mundo también está sujeto a un cambio muy, muy profundo. El comercio internacional encara un momento decisivo y que genera un cambio muy grande, y eso va a tener impacto en la economía de todo el mundo. Bueno, nosotros nuestro canciller ha tenido reuniones con el secretario de Comercio de los Estados Unidos y han llegado a establecer algunas líneas de acuerdo. Acaba de visitar nuestro país el secretario de Tesoro de Estados Unidos. Yo creo que a veces no tenemos conciencia que en este contexto de clima mundial tan enfervorizado, el secretario de Tesoro haya venido como primer país a visitar a la Argentina, ¿no? Son todos, yo diría, signos de que algo ha cambiado en la Argentina y que estamos en condiciones de conversar mano a mano con la primera potencia del mundo, entendiéndonos. Y esto me parece que es un cambio significativo, ¿no? Bueno, la agenda internacional también ha cambiado, es parte de la política del gobierno. Pensaba en las repercusiones, por ejemplo, en el riesgo país, que bajó en las 24 horas, está en 725 puntos. Son todas señales, ¿no? Impresionante. Me parece que son interesantes. Y después la otra que ha sido clave para el gobierno es ocupar el escenario o la agenda, como se dice muchas veces, que me parece que está arriba de todo, ¿no? A partir de esta decisión, que para muchos fue sorpresiva. Incluso la escuché a la ministra Bullrich decir que ni ella sabía que se levantaba el cepo. ¿Esto tuvo alguna explicación en particular o por qué se mantuvo en secreto dentro del propio equipo
de la administración Milei? Y yo diría que porque era importante que no trascendiera esta información, por cuando esto trasciende, hay quien se beneficia y quien se perjudica. Entonces el gobierno Ok. intentó de mantenerlo en absoluta reserva y así lo hicieron, ¿no? Yo creo que esto estaba en conocimiento del presidente y del ministro de Economía y del presidente del Banco Central. Y nadie más. Ni yo estaba enterado que se iba a levantar ese cepo. Sí, obviamente estaba enterado de cuáles eran los lineamientos generales del acuerdo con el fondo, pero la fecha de levantamiento del cepo yo tenía en claro que el presidente había dicho que lo iba a levantar lo antes posible y siempre dentro de este año, pero no sabía que iba a ser, que el anuncio iba a ser antes de ayer. Y después otro dato, para la gente que tal vez no lo sepa, que The Economist tituló que, o citó que la Argentina nunca estuvo tan cerca de transformarse en una economía normal. Eso también, digamos, es algo que ustedes toman nota de cómo el mundo... acá, por ejemplo, estoy mirando alguna parte de la nota y dice que una fuerte baja en la inflación le da credibilidad justamente al gobierno. ¿Cómo ven esa mirada internacional sobre la administración Milei? No, yo creo que a mí me parece que hemos cambiado la perspectiva con la que se lo mira a la Argentina en el mundo, ¿no? Yo creo que antes nos miraban como una republiqueta bananera, por decirlo en aquellos términos que se utilizaban hace muchos años para describir a un país que está un poco afuera del mundo, con dictaduras o con... No, nosotros somos una democracia que ha convertido su economía en estable y que quiere competir con el mundo en un estado de economía normal. De manera que nosotros lo que escuchamos internacionalmente con respecto a la Argentina, me parece que son buenas noticias y que nos ponen otra vez en el escenario, ¿no? Y eso yo creo que para el país es muy importante. Así que más allá de los críticos, a mí no me preocupan las críticas, ¿no? Yo digo, la realidad es que hay muchos que critican por distintos motivos, ¿no? Porque supongo yo que la oposición política obviamente quiere plantear sus diferencias porque tiene una visión diferente, pero cuando estuvo en el poder demostró que todo lo que hacía concluía en un desastre económico, en una inflación desbordada, en un endeudamiento cada vez mayor. Si nos ponemos en el mes de diciembre del 2023, cuando nosotros asumimos el gobierno, pero cuando el presidente Milei asumió la presidencia, la situación económica era desastrosa. Teníamos una economía totalmente fuera de eje, la inflación desbordada, la economía no crecía el empleo, la pobreza era enorme, en fin, todos los indicadores eran negativos, el dólar estaba a cifras astronómicas. O sea, yo creo que nadie tiene una real conciencia, muy poca gente tiene una conciencia real de lo que pasaba en la Argentina en diciembre del 23. Le digo, por ejemplo, Hugo, la realidad es que en aquel periodo, desde unos meses antes, como no había dólares para importar, los dólares o los importaban aquellos que tenían alguna influencia, o si no se le daban CIRA, que eran La permisos CIRA, sí, sí. de exportación futura. Pingües negocios hubo, ¿no? Alrededor. Bueno, eso dicen. Yo no sé si hay alguna investigación judicial sobre esto, si Bueno, se armó una yo comisión creo investigadora. No sé si se que armó, alguna no sé fuente si va se a armó aparecer, comisión. por ese lado, porque allí se Puede arreglaban ser. algunas cuestiones fuera digamos, de la aduana y las sospechas están, pero en algún momento alguien va a decir algo y me parece que sería interesante conocer la verdad de aquel momento. Bueno, Hugo, puede ser. Yo digo, hubo ahí 50.000 millones de dólares que se prometieron a importadores de la Argentina, pero que no se dieron. Entonces ellos tenían que negociar con ese permiso que se le daba para importar, por ahí utilizaban dólares de ellos en el exterior, en fin, había una distorsión total de los importadores que obviamente importaban para su negocio, ¿no? Para lo que fuera, para repuestos, para alguna cosa en particular, como electrodomésticos, autos, etcétera, o para el propio comercio.
y con eso tenían que hacer maniobras para poder continuar sus negocios. Lo que yo no recuerdo, Hugo, es si se armó alguna comisión investigadora para esto o no. Claro, eso lo tengo, está bien tendríamos eso. que buscar a ver si el Congreso armó una comisión investigadora por este tema. 50.000 millones de dólares. Francos, Horacio Marmurek lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué Hablaba tal? justamente de comisiones, hablaba también de la oposición. Mañana tiene una cita en la Cámara de Diputados, 2.307 preguntas lo esperan, de las cuales Economía se lleva un buen porcentaje. Hay que explicarle a la gente, a usted le mandan las preguntas anticipadas y contesta algunas en la Cámara y otras van por escrito, si no se queda a dormir, ¿no? Pero bueno, ¿cómo anticipa esta charla de mañana con las cámaras? Bueno, obviamente, como sucede, esta es una mecánica medio, yo diría, entre arcaica y que no ayuda a avanzar, porque fíjese en qué se ha convertido esto. Los diputados presentan pregunta alguna sobre la marcha de la economía de la Argentina, o sobre la marcha de la Argentina, del país en general, y otros hacen preguntas muy concretas, ¿cómo está el tramo de tal ruta que está, o cómo está el puente tal, si se hizo, o cómo llega el gas, o eso, que son preguntas que no deberían estar en relación a un informe que hace el gobierno nacional a través del jefe de gabinete, ¿no? Yo creo que hay temas que sí debieran estar, que sí pueden estar, y hay otros temas que debieran ser objeto de un requerimiento específico al ministerio que corresponda. Pero bueno, se ha ido formando esta mecánica de funcionamiento de los informes a las cámaras, que yo quiero cambiarla, la verdad, porque me parece que es mucho más útil discutir sobre política, decir qué es lo que ha hecho el gobierno y no entrar a hablar sobre detalles concretos específicos. ¿Qué sucede? En estas reuniones cada legislador lo que hace un discurso político y después hace una pregunta, pero ya hizo un discurso político de 2, 3 o 4 minutos que se lo firma, después lo sube a las redes, que yo cuánto, obviamente cuestionando al gobierno, eso hacen los legisladores de la oposición, ¿no? Correcto. Yo no cuestiono que hagan eso ni que tengan que hacerlo, yo digo que es una pérdida de tiempo. Yo me he pasado una vez creo que 4 horas llevaba, o 4 o 5 ya llevaba en diputados, y después el bloque de UP se levantó porque había según ellos, una represión en las calles por alguna manifestación, y además una represión era cumplir el protocolo antipiquete que la ministra Bullrich instaló de entrada, y después en la otra estuve como 7 u 8 horas en el Senado. Claro. Yo digo, ¿tiene lógica eso? ¿Tiene lógica que ese espacio sea utilizado para hacer discursos políticos y no analizar la marcha general del país? Bueno, no sé. Desde mi punto de vista, esas son reglamentaciones que han llevado adelante las cámaras. Este es un artículo de la Constitución Nacional que surge de la reforma del año 94, que dice que el jefe de gabinete debe ir a las cámaras, pero no está establecido cómo. Entonces yo digo, para reglamentar la Constitución había que tener un acuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso y sancionar una ley. Los reglamentos de la Cámara para mí no tienen relevancia para esto, ¿no? Por eso yo estoy intentando convencer a los distintos bloques de que tenemos que buscar un mecanismo que sea útil y que no sea así medio, para show, Sí. que el jefe de gabinete se pase 7, 8 horas en la Cámara Y eso, para perdón, ¿no? hacer un show de la política. ¿Y eso Sí. cómo se puede modificar? Porque si está dentro de, digo, no vamos a empezar a hablar de reforma de la Constitución, pero digo, ¿se puede sancionar desde del debate parlamentario? No, yo creo que... no, yo no estoy diciendo que se reforme la Constitución, pues está bien que el jefe de gabinete vaya a las cámaras, pero lo que digo es que el proceso o el procedimiento Sí, que claro. se lleva adentro de la Cámara para esto debe modificarse. Yo creo que la Constitución se reglamenta por leyes. En las leyes intervienen los dos poderes. Lo que no puede hacerse, me parece a mí, es que el jefe de gabinete se someta a lo que dice la costumbre o el reglamento de cada una de las cámaras. Eso no debiera suceder. Correcto. En la última, Franco, agradeciéndole estos minutos, realmente una entrevista interesantísima. Bueno, se viene un año electoral, se decide parte de lo que va a pasar en el Congreso en el futuro, la Argentina define gran parte de su escenario allí. Afuera en las calles ya sabemos que el gobierno
tomó control, no solo porque se desarticularon o se desfinanciaron a los llamados gerentes de la pobreza. He seguido la causa Beliboni, por ejemplo, con interés, y es interesante si la justicia avanza por ese lado, es decir, ya no hay piquetes y los que tiraban piedra quedaron muy expuestos el otro día, me refiero a los Barras. Ahora, dentro del Congreso se va a discutir algo importante que se dirimen en las elecciones, sobre todo de octubre, y el gobierno tiene la posibilidad de encontrar un aliado en la Libertad Avanza, me parece, justamente para discutirle poder al kirchnerismo allí en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, en la tercera sección electoral, donde Cristina Fernández puede llegar a ser candidata. ¿Cuál es su mirada? ¿Hay un acuerdo ya en marcha? Sí, a ver, el gobierno que es de la Libertad Avanza tiene la posibilidad de encontrar un aliado o más de un aliado en el PRO y en otros partidos, como lo viene haciendo durante todo este año y el año anterior en el Congreso de la Nación. Y esto sí lo quiero destacar porque es importante. Nosotros hemos trabajado en conjunto con el PRO, con el radicalismo, con el ARI y otros partidos provinciales durante todo este tiempo para tratar leyes o para sostener vetos a otras que nos permitieron mantener este rumbo fundamentalmente de superávit fiscal. La ley, primero sancionamos, para hacer un raconto rápido, ¿no? Primero sancionamos un DNU 70 que no fue rechazado por las cámaras, sí, y después sancionamos conseguimos la sanción de lo que fue la ley Bases, ambos instrumentos que fue aprobada. Yo les quiero recordar, la ley Bases fue sancionada por el Congreso de la Nación con diputados de distintos bloques, los nuestros son 38, ¿no? O sea, tuvieron que apoyarnos la mayoría de los bloques que trabajaron en conjunto con nosotros, y en el Senado de la Nación hubo un empate de los senadores, con lo cual tuvo que resolver con el voto positivo la presidenta del Senado. Entonces, ¿qué digo? Venimos trabajando en conjunto con todos estos partidos y y creo que le han prestado no a la Libertad Avanza, sino al país un servicio enorme. No lo hicieron por nosotros, lo hicieron porque coinciden en las ideas y porque creían que había que tener un cambio en el país. O sea, lo hicieron por la Argentina. Correcto. Ahora, la cuestión política después de cómo enfrentamos cada uno de nosotros las elecciones, sí, tiene circunstancias distintas, ¿no? Nosotros estamos seguros que vamos a crecer como partido, que vamos a obtener una representación parlamentaria mucho mayor. En algún caso iremos por nuestra cuenta, en algún otro caso iremos en acuerdo con otros partidos. Yo creo que acá en la Ciudad de Buenos Aires esta fue una elección local, la que se va a encarar en los próximos, creo que es el mes de mayo, y ahí cada uno fue por su cuenta, o sea, el PRO fue por su cuenta, nosotros fuimos por nuestra cuenta, otros partidos fueron por su cuenta, hay muchos candidatos, porque en definitiva quiere decir que no se han podido llegar a acuerdos. En la elección de Santa Fe, que era una elección fundamentalmente de constituyentes y de algunos municipios, también fuimos por separado, pese a que con el gobernador trabajamos mucho por las normas de estas que habíamos hablado recién. Pero bueno, era una elección local y fuimos separados. Ahora, en la provincia de Buenos Aires probablemente encontremos un acuerdo para que en la elección local, que se adelantó ahora, esto fue lo que generó la disputa entre Kicillof y Cristina Kirchner, pero ahora parece que están todos de acuerdo en que está bien haberla adelantado. Bueno, ahí tal vez nosotros ya hemos conversado con el PRO para llevar adelante acuerdos en la elección provincial. Correcto. Pero esto es en las elecciones locales. Después, en la elección nacional, que es la que viene en octubre, seguramente haremos mucho más acuerdos, porque lo que nos importa a todos es conseguir una base que nos permita enfrentar a la oposición política en serio y luchar por las ideas de la libertad en el Parlamento. Así que seguramente haremos acuerdos con el PRO, con el radicalismo y con otras fuerzas para presentar listas en común o listas que se coordinen entre sí para encontrar diputados que puedan obtener mayorías en las cámaras, ¿no? De nuevo, muchas gracias, Guillermo Franco, jefe de Gabinete de Ministros, por este tiempo, hoy la entrevista en particular. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buen día, perdón. Hasta luego, hasta luego. 11:30, noticias. Noticias en Radio Nacional.
Lo que tenés que saber en 2 minutos. Hora 11:31 minutos en la República Argentina. Autos importados ingresarán sin pagar aranceles. Son 33.000 vehículos híbridos y eléctricos que el gobierno otorgó permisos para empresarios y fabricantes. Amplían los controles en la frontera norte del país. Agustín Álvarez Rey. El ministro de Defensa Luis Petri, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el gobernador de Salta Gustavo Sáenz anunciaron la ampliación del Plan Güemes en la frontera norte, donde se incorporan las localidades de Salvador Maza, Aguaray y Tartagal. En ese marco, del Ministerio de Defensa informaron que las Fuerzas Armadas se están entrenando y equipando para desplegarse con el objetivo de controlar y vigilar las fronteras y reforzar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Juicio por la muerte de Diego Maradona. El abogado Fernando Burlando dijo que Víctor Stinfale le prohibió a Leopoldo Luque que opere a Diego en la Clínica Olivos. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura actual 16 grados 6 décimas, humedad 85% y el cielo se encuentra mayormente nublado. Se registra nubosidad variable en la zona cordillerana de Chubut, donde en el norte hay temperaturas de 8 grados y en el sur de 6. Informó Radio Nacional. Lo que tenés que saber cada media hora. Más información en radionacional.com.ar. Radio Nacional, tu radio soy, sintonía que a todos doy. Mantenete bien informado. Con Hugo Machiavelli. Creer o reventar. Por Nacional, tu radio. De norte a sur de la Argentina. Nacional, tu radio. Hola, ¿cómo te va? Soy Mariano del Mazo. Flores Negras, de 21 a 23, de lunes a viernes. Lo de siempre, mucha música, pero también libros, teatro, cine, todo lo que nos gusta con Mariana Fossati en esto que es Flores Negras por Radio Nacional, tu radio. Los esperamos. ¿Buscás un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Estacioná en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida. Jefe, quiero pedirle la tarde libre porque con mi esposa festejo mis bodas de plata. Está bien, vaya, pero no me venga cada 25 años con lo mismo. Otoño en todo el país. Estás en Nacional, tu radio. Simplificamos la radio. Creer o reventar. Por Nacional.